El gobierno de Argentina decretó feriado para este martes 20 de diciembre. Por los festejos que tendrá la selección albiceleste en el país por la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022 junto a su población. Según notificó la prensa trasandina, la decisión la tomó el presidente Alberto Fernández durante la tarde de ayer lunes debido a la celebración que protagonizará el plantel encabezado naturalmente por su líder natural Lionel Messi en el Obelisco de Buenos Aires. Este feriado se declarará a través de un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, que se oficializará en las próximas horas y el objetivo es para que el pueblo argentino pueda salir a festejar el título de su selección. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, y en horas de esta tarde se realizó, como estaba previsto, la votación en el Senado sobre la propuesta para fiscal nacional que el gobierno había hecho hace unos días, la semana pasada, de la fiscal Marta Herrera. Recordemos que esta es la segunda propuesta. La primera fue del fiscal Morales, quien la rechazó el Senado. Nuevamente viene una quina desde la Corte Suprema. El presidente de esa quina eligió ahora a Marta Herrera y el Senado hoy votó y rechazó, como estaba lamentablemente previsto. Digo lamentablemente porque llevamos 80 días sin fiscal nacional en este país. Como si alguien dijera, bueno, pero es que el tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad no es tan urgente, así que tampoco nos compliquemos tanto la vida. Es una ironía, obviamente. Pero se rechazó y no está claro todavía cuál será el proceso que va a seguir la Corte Suprema, si partirá de nuevo, resetea el proceso y pide nuevamente a otras personas que postulen o de los postulantes originales vuelven a rellenar la quina con una persona porque Marta Herrera queda fuera. En fin, pero ¿qué es lo que pasó en el Senado? Hay una derrota política del gobierno, sin duda, enorme, inédita, por segunda vez. Iván Flores, senador demócrata cristiano, estuvo entre los senadores que votó a favor de la propuesta del gobierno, pero esta perdió por 26 a 10 y 9 abstenciones. Necesitaba 2/3, es un altísimo quórum. Iván Flores, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Con mucho gusto. Bueno, cuéntenos usted qué pasó, cómo se explica esta derrota del gobierno, que es una derrota para todos, porque bueno, la institucionalidad funciona y era previsto, o sea, puede pasar que se caiga en alguna parte, pero son 80 días sin fiscal y no, el horizonte no está claro cuándo vamos a tener un fiscal o una fiscal nacional. ¿Qué pasó? Bueno, la mayor parte de esos 80 días son parte del procedimiento en donde la Corte Suprema tenía que llamar a postular, nombrar una quina y entregársela al presidente de la República. Sí. 10 días debía tardar el presidente y 10 días el Senado. Eso se hizo. Y se rechazó al fiscal Morales por faltándole 5 votos. Y en este caso fueron más. Fueron 6, 7 votos los que le faltaron a la fiscal Herrera. Ahora, bueno, mira, la derecha ya había advertido de que no iba a votar en favor de Marta Herrera y por lo tanto hubo parte de la derecha, perdón, senador Flores, pero hubo parte de la derecha que sí votó por Marta Herrera, no alcanzaron, faltaron 7, se necesitaban 33 votos. Sí, pero bueno, la bancada de la UDI votó completa y parte de Renovación Nacional se abstuvo, cuestión que en definitiva, lo que pasa es que aquí no se gana por mayoría, Matías, se gana por quórum. Y si no se alcanza un quórum mínimo de 33, aunque los asistentes a la sala pudieran ser 34 y 33 voten a favor, o 32, no alcanza el quórum ni punto. No es un tema de la mitad más uno, es de alcanzar una cifra mínima, que en este caso fueron 31, porque habían 2 personas que en asistencia y estando autorizados se rebajó el quórum. Por lo tanto, fueron 31 votos los que se necesitaban y tuvo 23 a favor. La UDI casi toda votó en contra, la mitad de Renovación votó en abstención y otros votaron en contra, y también hubo una miscelánea de distintas personas. Bueno, era en definitiva un escenario muy difícil y el gobierno lo sabía, por lo tanto aquí no hay tanta sorpresa. Y podrán haber varias razones que el gobierno pudo haber evaluado en su tiempo y en su momento, pero que no se consideró y por lo tanto se nombra a Marta Herrera, a quien ya había el gobierno, no digo descartado, pero a lo menos no considerado en la primera oportunidad, sabiendo de que Morales también tenía algunas dificultades y que estaban en la prensa. Y en este caso los ruidos estaban más bien ligados
a la negativa o más bien al reclamo de la asociación de funcionarios más importante del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio tiene un poco más de 4.000 funcionarios y en este caso esta asociación representaba cerca de 3.000. Pese a que hubo unos cuantos de... Sí, la carta de la Asociación de Funcionarios en contra de la postulación de Marta Herrera fue muy brava a fines de la semana pasada y hacía muy difícil pensar que pasara entonces la valla del Senado. Fue dura y esto asociado al paro que habían anunciado los fiscales por el problema del reajuste, generaba todo un escenario bastante complejo. Pero en la suma, Matías, la verdad es que no se entiende de pronto que el gobierno haya primero nombrado al fiscal Morales, que tenía algunos inconvenientes, a lo menos en la discusión pública, y en el caso de Marta Herrera tenía este otro ruido interno, pudiendo haber nombrado, por ejemplo, y aquí cito nada más, a un fiscal que no ha tenido ningún inconveniente, ni en la prensa ni en lo interno. Me refiero al fiscal Meléndez, que tiene el piso firme, que tiene el techo sin vidrio y además la pintura de la carrocería intacta. Entonces, sí, por ahí podría haber... Senador Flores, pero no es acaso, aquí es para discutir, un poquito ser de abogado del diablo, pero ¿no nos estaremos equivocando en creer que tenemos que nombrar a personas en un cargo de la trascendencia del fiscal nacional o la fiscal nacional por 8 años, solamente considerando aquel que es aceptado internamente, aquel que no tenga problemas y aquel que, en fin, no genere rechazos, en vez de fijarnos quién es el mejor para dirigir el Ministerio Público? O sea, el señor Meléndez no lo conozco, ¿eh? O sea, por favor, despersonalizo totalmente porque no lo conozco. No conozco su trayectoria, no podría hablar ni bien ni mal de él. ¿Estamos seguros que el señor Meléndez haría bien la pega? ¿No es ese el voto que debe tener un senador? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros votó en conciencia, Martín, y se ha venido diciendo desde el principio. Lo que pasa es que aquí hay un procedimiento, primero, que es poco abierto, poco transparente y tiene varios grados de opacidad. Y me refiero a que el gobierno siempre queda encajado a una quina que le entrega la Corte Suprema. Y el Poder Judicial, y permítanme decirlo con toda claridad, Matías, es el único poder del Estado que no está sometido ni al escrutinio público directo, ni tampoco a este acuerdo político que ocurrió hace cerca de 15 o 16 años atrás, que todas las fuerzas políticas acordaron que primero, segundo y tercer nivel jerárquico nacional para nombrar a las autoridades, tenía que hacerlo una institución autónoma de la administración del Estado, del gobierno, el servicio civil, y sean nombrados por alta dirección pública. Eso se hace con directores nacionales, directores regionales, y fueron progresivamente aumentando también por acuerdo político. En el caso del Parlamento, el escrutinio es directo, la gente elige a sus parlamentarios. Pero en el caso del Poder Judicial, la verdad es que hay una tradición que es distinta. Y en ese contexto en donde la falta de transparencia o procesos distintos van generando en la ciudadanía finalmente una duda cuando la falta de transparencia la instala. Y cuando se instala la duda, lo que ocurre es una pérdida de legitimidad y de confianza del proceso. Nosotros no estamos exentos a eso. Por lo tanto, en este caso, cuando en el primer proceso la Corte Suprema hace postular y postulan 17, dejándole 10 minutos para cada exposición, la verdad es que yo creo que el proceso estaba estrecho. Le entrega una quina al gobierno y el gobierno no tiene más elástico que elegir dentro de esa quina. Lo curioso es cómo se estructuran las votaciones dentro de esa quina. Cuando esto fracasa, finalmente la Corte Suprema decide no cambiar la quina, sino que sencillamente reemplazar. ¿Qué es lo que va a volver a ocurrir ahora? Entiendo que el procedimiento es ya no reemplazar a dos, como fue en el proceso anterior, dada la renuncia de uno y el rechazo del otro, sino que ahora solamente va a reemplazar a Marta Herrera y por lo tanto siguen quedando los 4 que ya fueron presentados al gobierno más uno o una nuevo. Ese va a ser el procedimiento y yo espero que esto sea rápido porque coincido con usted, Matías, que el Ministerio Público no puede seguir descabezado porque si hay algo que queda claro, además de esta falta de transparencia de todo el proceso, no me refiero solamente a este caso, me refiero al nombramiento de jueces, al nombramiento de conservadores, al nombramiento de notarios, al nombramiento de un montón de autoridades importantes, lo hace prácticamente el Poder Judicial por sí y ante sí. Esto lo digo claramente, con respeto, pero claramente. Y la prioridad nacional, Matías, hoy día, no permite ni acepta que no sea prioridad del Estado el dedicarse a ver cómo se combate
una delincuencia que ya no es la que conocíamos. La propia Marta Herrera decía hoy día con bastante claridad, decía que el ejercicio de la violencia es cada vez más crudo, que el financiamiento de esta violencia se hace con la propia comisión de delito, y estoy hablando del narcotráfico, o estoy hablando particularmente de lo que ocurre con el sistema de narcotráfico, que es mucho más complejo que la simple venta de estupefacientes o de químicos prohibidos. O sea, tenemos hoy día en Chile una situación extremadamente delicada que nos puede llevar a cualquier escenario para lo cual no estamos preparados. Por tanto, prioridad. Iván, Y para eso necesitamos un ministerio público distinto. No puede ser el ministerio público sobrepasado, saturado, con una serie de dificultades, con mala tecnología, con fiscales que ya no tienen 600 causas, tienen 2.000 cada una, y en donde, si me permiten, Matías, voy a decir 4 líneas. Aumento a los imputados desconocidos, la más alta en 6 años. Aumento de las salidas no judiciales, un 68% de salidas no judiciales. O sea, no hay juicio, buscan un acuerdo y se terminó el problema, se terminó la investigación. Tenemos un número importantísimo de causas archivadas, una disminución de un 30% de juicios orales, un mayor tiempo de tramitación de las causas que nunca había habido, y un aumento de los delitos operando de las cárceles y una narcoactividad que penetra el territorio y las instituciones. Puedo seguir, la lista es re larga. No, siempre por algo se explica que la población, que es el mejor termómetro de lo que ocurre en el país, siente como su mayor problema. Por algo será. Por lejos. Entonces, esto no es al azar. Iván Flores, desde el punto de vista político, el trabajo que hicieron los ministros del gobierno, a su juicio, en el Senado, ¿estuvo bien hecho? Hay que hacer un trabajo prevotación de sociabilizar, de negociar, entre comillas, y acuerdo entre el gobierno y el Senado. ¿Eso es lo que ustedes esperan para un tercer caso? Sí, sin duda. Yo creo que parte del arte de gobernar significa también el arte de conversar, de acercarse, de negociar en el buen sentido de la palabra. Y independientemente del esfuerzo que hizo la ministra Uriarte, la verdad es que este es un sello del gobierno. La soberbia que ha tenido, la falta de oficio, la inexperiencia. Ya hemos escuchado los dichos del ministro Jackson con esa superioridad moral que ahora vienen a resolver las cosas, o incluso el propio presidente Boris, que es bastante más amplio que alguno de sus ministros. La verdad es que es como el sello del gobierno. O sea, la soberbia ha sido parte de la actitud, y yo espero que vayan aprendiendo, aunque sea un poco a coscacho, porque estos son coscachos para el gobierno, por culpa y causa de ellos, o no tanto, pero al final de cuentas el gobierno tiene que hacerse más hábil en este tipo de materias. Yo no digo que tenga que estar negociando el apoyo, yo digo que tiene que estar conversando para buscar apoyo. Ahora, yo creo que esto finalmente sirve de experiencia, Matías, porque si hay algo que no puede ocurrir es que volvamos a tener un fracaso. Y esto también tiene que entenderlo la Corte Suprema. La Corte Suprema, no digo que no tenga la atribución para hacerlo, pero tiene que entender que de aquí para adelante, y es algo que vamos a impulsar algunos de nosotros, tenemos que hacer una modificación de la norma que obligue a que las instituciones del Estado, incluyendo los 3 poderes, transparente un poco el proceso de selección. Si esto no deberíamos hacerlo ni la Corte Suprema, ni el gobierno, ni nosotros, debería hacerlo la alta dirección pública, ni más ni menos, sometidos al mismo proceso: exámenes psicológicos, exámenes técnicos, exámenes de competencia y una serie de... Usted dice, el fiscal nacional no debiera ser elegido con el proceso que tenga el diseño institucional hoy, sino que alta dirección pública. Sí, claro, de ahí para adelante. Y el Poder Judicial debería entender que el mundo va para allá. El mundo necesita transparencia, necesita eficiencia, necesita eficacia en sus instituciones. Eso tiene que cambiar los legisladores en buena parte, ¿no? Bueno, pero claro. Y eso tiene que ser un acuerdo, porque nosotros no tenemos atribuciones para hacer modificaciones institucionales, ni tampoco podemos legislar cuando se trata de finanzas del Estado. Y en este caso, claramente, se tocan las dos aristas. El gobierno tiene que estar convencido de que hay que cambiar el procedimiento. Nosotros, yo creo que estamos cada vez más convencidos que hay que hacerlo. Y por cierto, en este caso, el Poder Judicial también. Tiene que haber un acuerdo, tal como ocurrió con la alta dirección pública en todos los cargos principales del Ejecutivo. Pero ahora, en lo que estamos, hay que nombrar un o una fiscal nacional pronto.
Y en ese escenario nosotros hemos usado los tiempos. El gobierno esperó hasta el último día, hasta el día 5 en este segundo tiempo, y hasta el día, creo que fue el 9º o el 10º en el primer procedimiento. Nosotros lo hicimos de inmediato. El Senado se reunió de inmediato, por lo tanto el retraso no es atribuible a nosotros. Nosotros vamos a estar disponibles. Y lo que le estamos diciendo al gobierno, conversemos, busquemos una alternativa de cómo salir de esto de la mejor manera posible, porque lo que necesitamos no es un mandón, no es un jefe, lo que necesitamos es un líder. Y ese líder tiene que estar limpio por dentro de la institución y limpio por fuera de la institución. O sea, aquí hay que hacer transformaciones arriba. El Ministerio Público tiene que ser mejorado, transformado, y esto con más recursos. Yo la primera vez voté contra el fiscal Morales y ahora voté a favor de Marta Herrera, aunque dije ayer que no lo tenía claro, que iba a escuchar responsablemente su posición, y me convenció en su posición, pero no estuvieron los demás votos, así de simple. Así de simple, pero así de complicado, porque quedamos nuevamente en fojas cero. Iván Flores, muchísimas gracias. Muy buenas noches, como siempre. Gracias a usted, Matías. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Gracias, Matías. Vamos con la noticia nosotros. El presidente de la República llamó a los partidos a respetar el acuerdo constitucional, aunque reiteró que es un acuerdo imperfecto. El emplazamiento llega cuando partidos del oficialismo, en este caso el Partido Comunista y el Partido Comunes, evalúan la posibilidad de presentar indicaciones una vez ingresada la reforma al Congreso Nacional en los próximos días. Nuevamente, el tercer piso del Senado en Santiago se convirtió en el epicentro de las negociaciones del acuerdo constitucional. Ahora, eso sí, los abogados y parlamentarios presentes afinan los detalles de la reforma que habilitará el proceso constituyente, uno que ha ido sumando reparos de legisladores y de algunas fuerzas políticas, los que quieren modificarlo en el Congreso o los que acusan excesivos límites acordados. Para ellos fue el mensaje del presidente Boric. Perdimos por 62%. Entonces, por supuesto que yo querría un proceso que fuera, que tuviera marcos distintos. Y así lo impulsamos, lo impulsó el oficialismo dentro de la negociación, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones. Los firmantes del acuerdo esperan que este se plasme sin grandes modificaciones en la reforma constitucional, una que ingresaría el próximo miércoles al Congreso. Sin embargo, comunes y miembros del Partido Comunista, tiendas que firmaron el acuerdo, presentarían indicaciones al texto. Hay cosas que son un poco ambiguas, nos parece que eso se tiene que complementar con indicaciones y vamos a ejercer ese rol en línea con las ideas matrices del acuerdo. Vamos a buscar garantizar la mayor participación ciudadana y por supuesto que la soberanía popular reflejada en el Consejo que está electo para ello sea lo que prime por sobre cualquier otro órgano designado. Indicaciones que apuntan al funcionamiento del comité de expertos y mayores espacios de participación ciudadana, algunas de las ideas que plantearía el PC, debate que podría extender la discusión en el Congreso Nacional, lo que no gusta a quienes quieren la reforma la primera quincena de enero. Si el Partido Comunista pretende ponerle palos en el camino, tiene que saber de que puede poner en riesgo el proceso. Nos parece que el presidente Boric hace bien, haciéndole llamado al oficialismo justamente al cumplimiento de la palabra empeñada. A mí no me parece adecuado que parlamentarios de los partidos que firmamos el acuerdo pudieran estar haciendo indicaciones que vayan contra el acuerdo. Y el acuerdo es lo que conoce la opinión pública, de modo que esperamos que se respete y se avance lo más rápido posible en implementarlo. El acuerdo por Chile firmado hace una semana está en la redacción final y es en ese texto en donde algunas de las dudas de apruebo dignidad podrían quedar resueltas. El PC sigue de cerca la redacción de esa moción donde quedaría incluida la participación ciudadana que solicitaron. Por cierto que hay modificaciones en materia de participación ciudadana. Vamos a trabajar con todas las universidades acreditadas a lo largo y ancho del territorio para que se articulen regionalmente con los municipios y se puedan generar mecanismos de levantamiento de propuestas. Esto vamos a trasladarlo también a la discusión de la bancada, pero insisto, acá la voluntad es que aquellos aspectos que permitan democratizar, hacer mucho más abierto, más democrático el proceso, a mi juicio deben ser incorporados. Este martes podría quedar definida la reforma constitucional para que se comience su tramitación en el Senado esta semana. La idea es que la Cámara de Diputados revise el acuerdo a principios de enero para cumplir con el itinerario. Expertos que inician su trabajo el primer mes del próximo año y una elección del Consejo Constitucional el 16 de abril. Y el gobierno despachó el proyecto de ley que repone el voto obligatorio. La reforma dejaría atrás el sufragio voluntario. Pasemos
a escuchar declaraciones. Hay sectores que siguen en disputas políticas sin ningún sentido y que afectan directamente a la ciudadanía que nos ha señalado por todas las vías posibles que la seguridad hoy día es prioridad. Espero que este debate se resuelva cuanto antes con la colaboración de todas las instituciones y los poderes del Estado y que no caigamos en la pelea chica cuando se trata de defender las instituciones que están encargadas de velar por la seguridad de los chilenos y chilenas. El Ministerio Público es clave para que vayamos en ayuda de quienes han sido afectados por la delincuencia y espero que el Senado ahora sí lo entienda. Y el gobierno promulgó la ley que tipifica el suicidio femicida y anunció un paquete de medidas para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia. La promulgación de la norma se realizó al mediodía en el Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezaron una ceremonia en el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio. El 31 de agosto de este año, el Congreso aprobó una modificación a varios cuerpos legales con el fin de reforzar las garantías procesales y proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales para así evitar su revictimización. Entre aquellos cambios quedó establecida la tipificación del delito de inducción al suicidio y el suicidio femicida. La norma especifica que la persona que cause el suicidio de alguna mujer en el marco de hechos previos que constituyan violencia de género serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Esto quiere decir que la pena será de 3 años y 1 día hasta 10 años de cárcel. Además, el gobierno anunció la presentación de un paquete de indicaciones para el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral para las víctimas. Esperamos que el próximo año podamos contar, después de 9 años, con la vital presencia de la Fiscalía Nacional en el espacio de primera respuesta del circuito intersectorial del femicidio, precisamente para poder llevar a cabo lo que señalaba Alejandro, el levantamiento rápido de pruebas, evidencia e información que pueda llevar a juicios justos que acojan realmente a las víctimas y sus familias. Las mujeres tienen derecho a vivir seguras, sin temor a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas o de cualquier otra persona. Y cuando existen agresiones de este tipo, es la sociedad en conjunto la que ha fallado. Y particularmente, como bien decía Alejandro, el Estado y sus instituciones. Y por eso estamos llevando adelante este acto para visibilizarlo, para tratar de reparar, pero por sobre todo para anticiparnos. Familiares y amigos se despidieron a Marcelino Molina, el ex brigadista que murió en el combate de un incendio forestal en Coyihuay. El hombre de 56 años fue alcanzado por el fuego cuando hacía un cortafuegos para evitar que las llamas alcanzaran una vivienda. Una caravana vehicular lo acompañó hasta el final de su trayecto. Baliza y sonido de sirenas para despedir a Marcelino Molina Toledo, víctima fatal del pasado incendio forestal en Coyihuay. Un emotivo adiós del que no se restó ninguno de sus cercanos. El exbrigadista de 56 años perdió la vida mientras combatía las llamas en el sector. Para muchos, una desgarradora partida. La situación es dolorosa, es triste, es lamentable. Participó fabricando muchas casas aquí en Coyihuay. Era buena persona porque ayudaba a todo el mundo. Coyihuay en este momento está de duelo, Coyihuay tiene pena. Dueño de una voluntad de oro y carisma único, cualidades que valora toda la comunidad. Oriundo de Quebrada Alvarado, hace más de 10 años había llegado a vivir a Coyihuay. Para su hija Vania, esta repentina partida deja claro una cosa: su padre se fue como un héroe. Él lo hizo tratando de salvar vidas. Siempre que pasaba algo era así como, ya, yo voy, yo ayudo. Él era muy humanitario, muy humanitario. Un amor por su comunidad que lo llevó a dar hasta su último aliento. Un compromiso que asumió en el 2018, cuando junto a otras 13 personas fundó la agrupación de emergencia en Coyihuay. Una brigada actualmente conformada por 60 vecinos y de la que Marcelino se había retirado hace más de un año. Sin embargo, el día del incendio no dudó en darles apoyo. En esta ocasión él salió como todos los vecinos a combatir el incendio, ya que
Estaba devorando Coyihuay, a él lo atrapó el fuego y bueno, todos sabemos que perdió su vida. Era un líder innato de motocerrista, entonces le gustaba que todos remaran a su ritmo. Una cuadrilla que busca ser la primera línea de respuesta ante una emergencia, capacitados para trabajos preventivos y mitigación de incendios. Sus implementos los obtienen a través de donaciones o presentación de proyectos. La mayoría de la gente acá de Coyihuay, bueno, va por sus propios medios. Tenemos nuestros recursos, pero no da abasto para poder combatir algún incendio acá en Coyihuay. Una arriesgada labor que requiere de un plan de entrenamiento para atacar el fuego y que en este dramático caso dejó en evidencia que implica un riesgo latente. La comunidad siempre exige o pide que tener participación en estas actividades, lo cual siempre se les dice que no, porque nosotros no podemos arriesgar a la gente a que entre a los incendios sin preparación. Es el luto de una comunidad entera ante la prematura partida de Marcelino, una mezcla de sentimientos, tristeza, alegría y dolor por quien ahora es un héroe en lo alto de la provincia del Marga Marga. En enero se van a cumplir 6 años del día en que los incendios forestales arrasaron con Santa Olga. Sin embargo, hay quienes se plantean que no estamos preparados para evitar que una tragedia así no se vuelva a repetir. Era enero de 2017 y en distintos puntos de la zona central, Chile era azotado por los incendios forestales. El fuego se concentró durante todo el día de una manera impactante. El fuego arrasó con miles de hectáreas, casas y la esperanza de cientos de familias. Se pusieron a prueba todos los equipos de emergencia, pero lo que pasó en Santa Olga sencillamente marcó un antes y un después. No habían recursos suficientes para generar la contención. Eso asociado, entre otra cosa, a otro fenómeno que tiene que ver con la simultaneidad de incendios bajo estas mismas condiciones. Más de 1000 viviendas desaparecieron, un pueblo completo se transformó en cenizas. Hoy la vida en Santa Olga transcurre así. El pueblo fue reconstruido, pero el verano siempre los inquieta. Nos estamos preparando, limpiando la zona de la orilla de la población. Estuvimos toda esta semana que pasó limpiando y ahora queremos ver esta parte cerca de la pasarela esta semana que viene. Hemos armado una mesa intersectorial, hemos invitado a varias comunas también del borde costero para que trabajemos en conjunto para conocer con qué recursos contamos, qué estrategias tenemos, en el entendido que un incendio puede partir en una comuna y termina obviamente en otra. Las condiciones esta temporada no son más favorables. ¿Cuán preparados estamos para que algo como lo que pasó en Santa Olga no se repita? Si tú me preguntas, ¿estamos preparados? Estamos preparados, tenemos la mayor disponibilidad de recursos, estamos coordinados públicamente, también con los privados. Hay mayor entrenamiento con respecto a cómo enfrentar este tipo de incendios, cómo utilizar los recursos aéreos. Desde CONAF dicen, la preparación de sus equipos ha sido permanente. Se han sumado aeronaves, nuevos protocolos de acción y sumado exigencias a empresas forestales que ayuden a reducir riesgos. Pero hay quienes plantean, no es suficiente. No tenemos las aeronaves pesadas, que son básicamente aquellas que tienen capacidad de descargar entre 10.000 y 15.000 litros en cada oportunidad. Yo creo que hay algunas que hay que adquirir, reforzar básicamente la musculatura propia. De las 63 aeronaves disponibles hoy, solo 7 son de CONAF, las demás arrendadas. Tampoco cuentan con visión nocturna. La legislación actual no permite operar de noche. ¿Es posible que algo como lo que pasó en Santa Olga volvamos a vivirlo? Es posible porque la verdad, los resultados nos han demostrado que no estamos en condiciones de abordar incendios de comportamiento extremo con rapidez, precisión y contundencia, y menos aún cuando estos son simultáneos. Debo señalar que hay incendios forestales que en su propagación no existe la probabilidad de control. Cuando hay emisión de calor que supera las 60 o 70 calorías, independiente cómo se le tire agua, esa agua se va a evaporar antes de que llegue al suelo. Hay todo un perfeccionamiento más, pero ante estas situaciones no hay recurso que vaya a generar un margen de tenerlo o no tenerlo. Hoy por eso CONAF llama a prevenir. No manipular ninguna fuente de calor, no fumar cercano a pasto, estar revisando permanentemente las condiciones de los tendidos eléctricos que no están en contacto con vegetación. Por lo menos yo en mi casa estoy raspando
por todos lados, porque nadie sabe lo que se puede venir más adelante con estos calores. No se puede saber. A los 2.800 brigadistas de CONAF se sumará el apoyo del Ejército y la Armada, brigadas privadas y del sistema de protección civil en caso de ser necesario. Y aunque no son de los más eficientes, el arriendo de megaaviones como el Supertanker o el Ilyushin 76 no se descarta. Eso sí, tendrán que ser otros. El primero ya dejó de funcionar y el segundo es de Rusia, no disponible por la guerra. Este verano las temperaturas superarán los promedios históricos. Eso sumado a 10 años de sequía y el viento siempre impredecible, solo puede significar una cosa: el llamado a la conciencia y a poner en práctica todo lo aprendido. En 2017 fueron más de 570.000 hectáreas consumidas por el fuego, una historia que nadie quiere repetir. Estar atentos entonces con las precauciones en los lugares cerca de Pasto durante este verano. Cambiamos de tema. En Crónicas del Domingo le mostramos el caso de una supuesta gestora financiera acusada de estafar a familias con la casa propia. Denuncian que la mujer les pedía sacar créditos de consumo para iniciar el trámite y pagar el pie de la vivienda que nunca obtuvieron y cuyo dinero jamás les devolvió. Esta mañana fue formalizada. Jordan Jopia con la historia. Pero no dijo que su representante venía llegando. Sí, pero es que no me contesta, entonces me están llamando, o si quieren me esperaba unos minutos más. Usted me dice. Esperemos unos 5 minutos. El ambiente en la sala 202 del séptimo juzgado de garantía de Santiago era de total expectación la mañana de este lunes. Allí debía presentarse Natalia Castro, una mujer que no era lo que a varias de sus víctimas les hizo creer. Ella era muy amorosa, muy cariñosa. Siempre te trataba de mi niña. Tú no te das cuenta que te están metiendo el dedo en la boca porque es tan simpática, tan amorosa. Al extremo de entregar algo que es tuyo y que tú sabes que tú lo vayas a tener que pagar porque está a nombre tuyo. Soñaban con tener su propia casa y confiaron en una supuesta gestora financiera que prometía ayudarles a obtener el crédito hipotecario que la banca tradicional les negaba. Para eso primero les pedía sacar un crédito de consumo. Ella me ayudó a gestionar este crédito por 7 millones de pesos, que es el inicial. Esos 2.500.000 había que ir a entregárselo en un estacionamiento. Supuestamente era por el contrato que le había hecho a mi esposo. Aquí tengo el contrato de prestación que hice con la Natalia para que gestione un crédito hipotecario por 60 millones. Ese era como el objetivo inicial. Exacto. De eso ahí sacó los 6 millones que se le pasa. Quisieron creer. Por eso confiaron sus sueños y también cuantiosas sumas de dinero en una mujer que hoy está siendo investigada por 2 fiscalías por delitos de estafa. Las víctimas derechamente son abandonadas en su anhelo de obtener créditos hipotecarios que en realidad nunca se cursan. ¿Y el dinero nunca se les retorna finalmente? No. Ajá. Ese dinero va a parar exclusivamente a manos de la imputada que engaña a las personas. En total fueron 17 millones. 21 millones de pesos, sí. En 3 bancos distintos. Algunas víctimas solicitaron hasta 3 créditos de consumo que quedaron en manos de Natalia Castro, una mujer que no tiene antecedentes, pero que actualmente registra 9 causas en tramitación y a lo largo de los años más de 40 personas la han denunciado por delitos de estafa, usurpación de nombre, apropiación indebida, obtención fraudulenta de créditos y otras defraudaciones contra particulares. El equipo de Crónicas del Domingo la abordó este viernes cuando arribó a Chile desde un vuelo proveniente nada más ni nada menos que de Dubái. Ella está en una misma causa. Lo vamos a ver en tribunal, tenemos la audiencia el 3. Su llegada al país coincide con la audiencia que debía enfrentar este lunes, a la que llegó atrasada. La Fiscalía Centro Norte la investiga por delitos de estafas a 5 víctimas en montos que van desde 1 hasta 5 millones de pesos. Se concedió un plazo de investigación de 60 días. Y dentro de los pasos siguientes está la circunstancia de evaluar la posibilidad por parte de la defensa de llegar a acuerdos reparatorios, efectuar pagos a las víctimas de devolución de los dineros defraudados. Natalia, ¿qué te parecen las denuncias que han hecho contra ti? Nada que decir, después tocará declarar.
Castro arriesga penas de hasta 5 años y un día. El tribunal le decretó arraigo nacional y detención domiciliaria total. El próximo 3 de enero deberá enfrentar nuevamente a la justicia por otra causa que llevan en su contra Francisca y 5 víctimas más, quienes esperan penas de cárcel y recuperar al menos una parte del dinero que un día le entregaron con la ilusión de obtener su propia casa. Cambiamos de tema. El alza en los alimentos, las más altas en 20 años, hará de la cena navideña 2022 la más cara del último tiempo. Y uno de los productos que más ha subido es el pavo. Su consumo es una tradición importada y su alto precio obliga a volver a alternativas más económicas y tradicionales. Han sido uno de los principales elementos que han impulsado a la inflación. En los últimos 12 meses, los alimentos subieron 24% según un estudio realizado por la Universidad San Sebastián. Se trata del incremento más importante en 20 años y que nos posiciona como uno de los países de Latinoamérica con mayor alza. Es un fenómeno que afecta con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, ya que son ellos precisamente los que dedican un mayor porcentaje de su presupuesto al ítem alimentario. Un alza que impacta a las verduras, abarrotes y carnes y por consiguiente a la cena navideña. Con la inflación y todo eso, la subida de los precios, yo creo que va a estar mucho más difícil pasar una Navidad más, digamos, más holgada. Está más cara, pero la gente siempre se la rebusca. Mucho más cara, porque el presupuesto, la inflación. Vamos a hacerlo lo más simple posible porque las condiciones no están muy buenas. Gastos de fin de año que le dan otro golpe al bolsillo, sobre todo en uno de los productos estrella de esta época, el pavo. No, imposible comer pavo, imposible, está demasiado caro. Antes compraba un cuarto de pavo en 2004, por ahí. Hoy día el pavo está a 4.000 y tanto el cuarto. Antes hacíamos pavo, pero ahora cero posibilidad. Precio del pavo que se disparó durante este año. Según datos del INE, en los últimos 12 meses tuvo un incremento de 41%. Esto llevó a que algunas carnicerías no lo compraran o buscaran otras alternativas. Nada, llamamos para la planta, dicen que lo están exportando para Estados Unidos. Ahora la única alternativa es esta pechuga. Tiene pechuga usted de 5 kilos, 2 kilos y 2,5 kilos. Eso sí, todavía hay algunos que hacen un esfuerzo y continúan con la tradición. Ya lo tenemos listo, ya casi comprado. Ya mi señora tiene 3 cursos de cocinería y le inyecta el pavo. El pavo se inyecta de un día para otro y queda pero jugosito. Pero, ¿por qué los chilenos comemos pavo? Una tradición que viene desde Norteamérica. Es una tradición importada, no tiene ningún sentido porque, si te das cuenta, 24 de diciembre, generalmente 25, son fechas veraniegas y la gente está prendiendo un horno para asar un pavo, tomando cole mono, que es una bebida súper calórica, comiendo pan de Pascua, que también es muy calórico. Una costumbre que complica el presupuesto de este año y que obliga a buscar otras opciones. Con el calor que hace, y para no prender el horno, ahorremos en el horno. Hagamos un ceviche de entrada, por ejemplo, o de fondo perfectamente, comprar pollo ganso o un choclillo. Puede ser perfectamente carne de cerdo. Es verano, aprovechemos los porotos verdes, los choclos de temporada, los tomates que... Aunque, ojo, no hay que olvidarse de otro clásico que siempre está a la espera de esta fecha. Papitas duquesa. La duquesa siempre la he preparado. Mi mamá siempre nos preparaba eso. Es lo más simple, lo más rápido. Aunque también han sufrido el impacto de la inflación, lo que ha generado menores ventas. Muy poco se ha vendido las papas, lo que es papa duquesa y la papa prefrita, muy poco. Estaba muy lenta porque subió mucho. Estaba en la bolsa de 2,5 kilos y ya está saliendo 6,000. ¿Y antes cuánto salía? Salían 5,000. Una cena navideña en la que se tendrá que hacer más de un esfuerzo en el presupuesto, en un año en donde los alimentos han sido una de las principales razones para elevar el costo de la vida. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Medianoche. Regresamos con noticias desde las calles de la capital. Un carabinero mató con su arma de servicio a un hombre que lo enfrentó con un cuchillo cocinero. Esto en la comuna de San Joaquín. Yesenia Yamet tiene los detalles. ¿Qué tal, Yesenia?
Hola, muy buenas noches. Una situación que se dio a eso de las 17 horas cuando, como se puede ver en el video, un hombre se abalanzó con un cuchillo carnicero de alrededor de 35 centímetros contra un cabo primero de Carabineros, quien disparó en 2 oportunidades. Disparos que le terminan causando la muerte a esta persona de aproximadamente 40 años. Este hecho se originó cuadras antes en la calle Alcalde Pedro Alarcón, cuando este hombre portando esta arma blanca intimida y le roba una herramienta de trabajo a una persona que se encontraba realizando labores de jardinería en el sector. Esta persona da aviso a Seguridad Municipal que se encontraba realizando patrullaje mixto en conjunto con Carabineros. Se acercan hasta este sector y se percatan de la presencia de este hombre con este cuchillo. Cuando esta persona se da cuenta de que Carabineros se encuentra en el sector, comienza a correr desde la calle antes mencionada, desde la calle Alcalde Pedro Alarcón hasta Avenida Las Industrias con pasaje Drake. Y es ahí donde se abalanza contra este funcionario policial, como se puede ver en el video. Pasemos a revisar a continuación las declaraciones de las autoridades pertinentes, quienes entregaron mayores antecedentes al respecto. En un momento determinado se abalanza sobre un carabinero con el cuchillo en ristre para apuñalarlo, y ocasiones que el carabinero hace uso de su arma de servicio en 2 oportunidades. Producto de esto, el sujeto fallece en el lugar donde se produjo el evento. La situación del funcionario, en este caso que fue atacado, corresponde a de imputado, en atención que eso es lo que establece el Código Procesal Penal. Él es testigo y víctima también del delito de homicidio frustrado en contra de él por parte de esta persona que se encontraba armada con un arma cortante puntualmente, pero también en el contexto y en el desarrollo procesal también se le toma declaración en calidad de imputado, por cuanto es él quien habría disparado. Las diligencias quedaron a cargo de la PDI. Un detalle importante que hay que señalar es que si bien este cabo primero queda en calidad de imputado, esto no significa que esté detenido, sino que está a la espera de ser citado por el Ministerio Público a declarar. Desde la institución nos han señalado que él continuará en sus funciones. Muchas gracias, Yesenia, por ese informe. Internacional. Vamos con noticias del mundo. Mientras el planeta estaba pendiente de la final del Mundial, la cantante Shakira hizo un emocionante pedido para recordar a un jugador de fútbol iraní que podría ser ejecutado. Un hecho preocupante al que se suma la detención de una reconocida actriz. Mientras el planeta celebró este domingo en los 5 continentes la final de la Copa del Mundo, hay un futbolista que tiene muy poco que celebrar. Amir Nasr Asadani, de 26 años, fue detenido por defender los derechos de las mujeres en su país. Según la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, se encuentra bajo la amenaza de recibir la pena capital. La cantante Shakira lo recordó. Solo espero que los jugadores en la cancha y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, condenado a muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres. El deportista podría transformarse en la tercera persona ejecutada por el régimen en el marco de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer que murió en manos de la policía de la moral por el mal uso del velo islámico. Odio contra Dios fue el delito por el que la justicia iraní ejecutó a 2 manifestantes de 23 años en las últimas semanas. Uno de ellos incluso apareció colgado en público. Esto puede ir desde una manifestación, mostrar armas en público, atacar a una persona del orden público, de la policía, aunque no tenga consecuencias fatales. Es decir, por eso es tan complejo y tan polémico, porque en el fondo es una acusación de corte religioso que queda al criterio del propio juez. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los condenados a muerte han sido juzgados en tribunales sin un debido proceso. Mientras, Irán sigue sumando detenidos por las protestas contra el régimen. Entre ellos, una de las actrices más famosas del país, Taraneh Ali Dushti.
Reconocida por su protagonismo en la película ganadora del Oscar en 2016, El Viajante, la actriz fue arrestada este sábado, días después de condenar la primera ejecución relacionada con las protestas. El mes pasado, la activista feminista publicó una foto sin su velo islámico, sosteniendo un cartel donde se leía «Mujer, vida, libertad». Cada vez que una figura destacada iraní respalda, apoya a los manifestantes, las manifestaciones cobran cada vez más fuerza. Y es importante también recordar que esto que comenzó con la muerte de Mahsa Amini y el tema del velo, hoy día se ha vuelto mucho más complejo y los manifestantes que inundan las calles de las principales ciudades de Irán no están pidiendo un cambio en torno al velo, están pidiendo el fin de la República Islámica de Irán. Amnistía Internacional ha identificado al menos a 20 personas que corren el riesgo de ser ejecutadas en Irán. 11 de ellas ya están condenadas a muerte. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Tiene que ver con que se despacha a ley, aprueban la reforma que repone el voto obligatorio para las siguientes elecciones. Tiene que ver con la buena experiencia de las últimas jornadas, con la gran asistencia de personas que le da más profundidad, más legitimidad a las decisiones democráticas. Así que más detalles 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, martes 20 de diciembre de 2022. En Santiago estará despejado y habrá 30 grados de máxima probable, en tanto en Antofagasta, en el norte del país, región de Antofagasta, homónima, estará despejado y la máxima probable es de 23 grados. Con esta información los despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan ustedes muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.